Buenas tardes, damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arruda, técnico del Deportivo Trinidense. Buenas tardes, profe. Gisela Ortiz para Tigo Sport. Bueno, lo que representa este triunfo para el grupo, de la forma en que se dio, bueno, el marcador también que reflejaba la contundencia, teniendo en cuenta que también arrancaron con una victoria del torneo, esta es la consecutiva, ¿cómo cae todos los resultados al grupo, profe? Buenas tardes. No, la verdad que, de que nada, felicitarle a los jugadores, ¿verdad? Como siempre decimos que son los artistas que entran. Yo creo que se hizo un partido correcto, por más que el calor de por ahí en el primer tiempo se sintió bastante para los dos equipos y yo creo que la diferencia estuvo por ahí en el recambio, ¿verdad? Prácticamente todo lo que ingresaban, casi todos anotaron, entonces eso es muy bueno, ¿verdad? Porque los partidos seguidos normalmente es lo que te quita la diferencia y yo creo que esta victoria viene muy bien al grupo, pero ya como hablamos en el vestuario nuevamente, ¿verdad? Disfrutar hoy y mañana ya prepararnos nuevamente para el partido del lunes, ¿verdad? Que va a ser bastante complicado, queremos seguir ganando y bueno, contento con el refuerzo de los jugadores. Profe, buenas tardes para Radio 1 de Marzo, Laila Sanabria. Hablaba justamente sobre lo de los recambios. Qué importante es tener muchas veces buenos recambios en la banca, profe, y muy pocos equipos pueden lograr eso. Sí, así mismo. La verdad que es muy importante porque normalmente los desgastes hacen lo que ingresan y bueno, después por ahí el partido se abre un poquito más, ¿verdad? Entonces lo que hablamos con los jugadores es que tratar de sostener eso de que todos son importantes porque todos quieren arrancar muchas veces, ¿verdad? Y uno por ahí va trabajando eso que es lo más difícil, ¿verdad? Entonces el grupo está muy comprometido. Tenemos que seguir por ese camino, tener los pies sobre la tierra, trabajar y bueno, estar enfocado en lo que es el objetivo grupal, ¿verdad? Que es lo que venimos hablando siempre con los jugadores. Y bueno, ahora prepararnos para lo que se viene, que va a ser otro partido muy difícil. José, antes que nada, felicidades. Soy Tony Rodríguez de Super Deport. Preguntarte si en el primer tiempo estaba bastante parejo todo. No había por lo menos de superioridad en ninguno de los dos equipos, pero en el segundo tiempo vimos que hiciste un par de cambios. Bastante interesante la presencia de Marcelino, la presencia de Abreu, el mismo Alancano, y dio la sensación que de a poco fue cambiando, fueron inclinando la balanza a favor del Deportivo Trinidense. En bloque se habló bastante del tema físico por los pocos días de recuperación que tuvo. Imagínate que jugaron domingo, hoy vuelven a jugar y ustedes tuvieron más descanso. ¿Tiene algo que ver esa parte también? ¿Influye también en los partidos en tiempo de calor húmedo como hoy? Bueno, yo creo que el primer tiempo, así como decía, ¿verdad? El calor se sintió bastante para los dos equipos. Y después en el primer tiempo evaluamos, estuvimos analizando de que había espacio, ¿verdad? Por el clima mismo, ahí estando al costado se sentía y bueno, se notaba ese retroceso un poquito más lento de por ahí en un partido cuando se juega en otro horario, ¿verdad? Y bueno, después sabíamos que teníamos jugadores de buen pie y que iban a tener esa pausa por ahí que necesitábamos en el primer tiempo, ¿verdad? Porque había no espacio, pero nos estábamos acercando por ahí también el desgaste del calor, el clima, ¿verdad? Que sentimos los dos, así fue muy parejo realmente el primer tiempo. Y bueno, en el segundo tiempo yo creo que sí, con el ingreso de los jugadores pudimos inclinar un poco, pudimos convertir también, ¿verdad? Entonces eso nos dio más tranquilidad también para manejar el partido, ¿verdad? Y sí, coincido que, bueno, creo que tuvo menos descanso, eso también influye bastante, ¿verdad? Nosotros mismos, después de ese partido contra Cerro, tuvimos un gran desgaste, tuvimos más días, pero de igual manera en la semana los jugadores trabajamos mucho en la recuperación, prácticamente poco trabajo también en cuanto, por más que tuvimos más días por todo lo que influyó ese partido, y lo mismo tuvo Duque en ese partido también complicado, le tuvieron mucho desgaste, ¿verdad? Entonces por ahí sí nosotros pudimos haber llegado un poquito más descansados, también bueno, no solemos concentrar, este partido por la distancia, el preciso un esfuerzo también, entendió, ¿verdad? Que concentrarnos acá en Itaguaya, anoche estuvimos descansando ahí, hoy buscamos mucho la recuperación de los jugadores y yo creo que gracias a él pudieron responder bastante bien y bueno, pudimos llegar a la victoria. Buenas tardes, profesor, para Versus Sport, ¿cómo se dio para que coincidiera con estos futbolistas que vinieron a préstamo, uno de Cerro, otro de Olimpia, me refiero a Abreu y a Marcelino, porque pareciera como que ellos estuvieron hace un año o prácticamente arrancando desde enero con el plantel, porque entraron y encajaron perfectamente y por supuesto le dieron parte de la victoria al equipo?
Bueno, yo creo que a veces se alinean los planetas, como se dice, nosotros a Abreu ya le queríamos hace un tiempo. Marcelino, sabemos la calidad de jugador que es, llevó una lesión, ¿verdad? Entonces por ahí la apertura no lo pudimos utilizar tanto porque no le dejaban las lesiones. Tienen muchas condiciones, le faltaba por ahí ese espacio ahí en primera para demostrar lo que valen, ¿verdad? Y bueno, después yo creo que se adaptan bastante porque son prácticamente, bueno, en este caso trajimos dos jugadores, ¿verdad? Junior Gamarra, que está en la selección ahora en microciclo, y Abreu. Entonces eso facilita mucho también cuando ya hay una base sólida donde insertar uno o dos jugadores que le facilita bastante, aparte jugadores de mucha calidad técnica, ¿verdad? Entonces eso hace mucho más fácil para nosotros, para ellos, para el grupo, ¿verdad? Entonces contento con ellos porque estamos por buen camino y bueno, seguir por ese camino es el trabajo más difícil. Buenas tardes, profesor, estamos en directo para ABC Cardinal. Me vas a corregir, creo que la clave de este partido fue en el medio campo, se habló mucho de los ingresos de Marcelino, también de Abreu, pero me quedo de tener en Ariel Gauto. ¿Qué importante es el número 6 estadounidense para este equipo, teniendo en cuenta que completó todo este compromiso? Sí, bueno, hoy le tocó completar a Gauto el partido contra Cerro a Viera Laucha, ¿verdad? Entonces uno eso es lo que va buscando, ¿verdad? Porque, como te digo, por ahí en la semana igual, por más que tuvimos más tiempo de descanso, los jugadores sintieron el cansancio del esfuerzo de Cerro. Y bueno, hoy también tenían dos amarillas, Beto y Laucha, ¿verdad? Que yo creo que el secreto en sí en Trinidense es sostener el nivel alto de todos, ¿verdad? Porque se ve un equipo compacto, el que está ingresando bastante bien, ¿verdad? Entonces es lo que hablamos de la pretemporada, tratar de sostener eso, de cambiar por esos partidos buenos que teníamos contra los grandes y después caíamos, no porque no podamos caer, sino que porque el rendimiento bajaba, ¿verdad? Entonces es lo que estamos trabajando mucho con ellos, tratar de ser un equipo sólido, un equipo duro, un equipo que pueda llenar la pelota porque tenemos jugadores de buen pie. Entonces yo creo que el nivel de todos está muy bien, entonces hace que sea fácil resaltar para el que está jugando y también para el que está ingresando, ¿verdad? Porque Gauto hizo un gran partido, pero yo creo que el equipo en sí, ¿verdad? Beto Laucha también, por ahí el desgaste también, Luque también juega también en un gran equipo. Entonces por ahí no se vio tanto y después del desgaste, bueno, entran los jugadores más frescos que entraron y lo hicieron bastante bien, ¿verdad? Entonces contento con eso, que es lo que estamos buscando y por sobre todo, vuelvo a repetir, sostener eso es lo más difícil. Profesor Germán Tigler para Fútbol de Logrante de Radio Monumental AM 1080. Bien, usted estaba resaltando hace un ratito en diferentes respuestas los goles convertidos por los que ingresaron como recambio. La influencia de ese primer gol, por la construcción, porque justamente usted estaba resaltando recién el trabajo de Gauto, la atropellada de cabeza de Rayer, todavía con los jugadores que habían empezado el partido. ¿Cuánto cree que influyó haber empezado de esa forma en el segundo tiempo como para que después se desarrolle el partido tan favorablemente y con tantos goles? Bueno, yo creo que los goles siempre abren los partidos, ¿no? Y por ahí te da esa tranquilidad. Y después por ahí la solidez y la madurez, porque hubieron partidos por ahí que nosotros estábamos así especialmente contra Luque y sobre la hora o nos mataban o nos daban la vuelta, ¿verdad? Entonces el equipo está trabajando en eso, está contento con el gol de Rayer, porque muchas veces por ahí Rayer no sobresale, pero tácticamente hace partidos extraordinarios, ¿verdad? Inclusive la pasada en la presión contra Cerro él recupera y poco se habla de él. Entonces lo que estamos trabajando con él también de que lleguen los goles para que, no nosotros vemos el trabajo que viene haciendo él, pero por ahí más se mira lo que hacen los goles, todas esas cosas y poco se hablan de Rayer, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, después los otros goles te dan esa calma, inclusive hasta el 2-0 es un resultado muy mentiroso porque normalmente te convierte uno y el equipo va encima. Y hoy pudimos concretar eso, pudimos tener esa calma. Yo creo que por ahí en algunas jugadas igual estuvimos un poquito apresurados para dar ese último pase, donde teníamos mucho espacio, ¿verdad? Entonces contento con la madurez del equipo, contento con el rendimiento general, ¿verdad? Porque para mí estamos teniendo un rendimiento general y bueno, ahora trabajar en base a eso, ¿verdad? Poder sostener eso y poder seguir en esta racha que es lo más importante. Damos por finalizada la conferencia.